Positiva. ¿Qué pasa si tomas omeprazol todos los días? Es una pregunta más común de lo que parece. Este fármaco reduce la acidez del estómago y puede ser muy útil en casos concretos, positiva como el reflujo o las úlceras. Pero usarlo de forma prolongada sin control no es inocente. Puede afectar la absorción de nutrientes como la vitamina B12, el magnesio o el calcio. Además, positiva altera el equilibrio natural del estómago. No se trata de positiva, sino de entender que no es para uso indefinido sin supervisión médica. El omeprazol es un fármaco ampliamente utilizado cuando existe reflujo gastroesofágico o úlceras gástricas. Positiva, dos problemas digestivos muy comunes que pueden afectar de forma significativa la calidad de vida. En el caso del reflujo, el contenido ácido del estómago asciende hacia el esófago provocando ardor, positiva, irritación e incluso daño en la mucosa si se mantiene en el tiempo. Aquí es donde este medicamento actúa reduciendo la producción de ácido, positiva, permitiendo que los tejidos se reparen y que los síntomas disminuyan de forma notable. No elimina la causa, pero sí controla el entorno que favorece el daño. Cuando se trata de úlceras, positiva, el contexto es distinto, pero el mecanismo de ayuda es similar. Las úlceras son lesiones abiertas en la pared del estómago o del intestino. Positiva, muchas veces relacionadas con infecciones bacterianas o el uso prolongado de antiinflamatorios. En estos casos el ácido gástrico empeora la lesión y dificulta su cicatrización. Positiva, al disminuir esa acidez se crea un ambiente más favorable para que el tejido se regenere. Esto no solo reduce el dolor, sino que también previene complicaciones más serias como hemorragias. Positiva, el uso de este tipo de tratamiento suele ser especialmente eficaz cuando está bien indicado y se utiliza durante el tiempo adecuado. Muchas personas experimentan alivio en pocos días, positiva, lo que refuerza su percepción de eficacia. Sin embargo, es importante entender que su función es terapéutica y no preventiva en la mayoría de los casos cotidianos. Positiva. No está diseñado para tomarse sin un motivo claro, ni para compensar hábitos que favorecen estos problemas, como comidas copiosas, consumo elevado de grasas o cenas tardías. Positiva. También hay que considerar que cada organismo responde de manera diferente. Algunas personas requieren tratamientos más prolongados bajo supervisión médica. Positiva, especialmente si hay complicaciones o recurrencias frecuentes. En esos escenarios, el seguimiento profesional permite ajustar dosis, duración y evaluar si realmente sigue siendo necesario. Positiva. Este enfoque evita el uso innecesario y reduce posibles efectos secundarios asociados al consumo prolongado. En definitiva, positiva, su utilidad en el manejo del reflujo y las úlceras es clara y está respaldada por la práctica clínica, pero siempre dentro de un contexto controlado. Positiva, donde el objetivo es tratar un problema concreto y no convertirlo en una solución permanente sin evaluación continua. El omeprazol actúa directamente sobre los mecanismos que producen ácido en el estómago. Positiva, reduciendo de forma significativa la secreción gástrica. Lo hace inhibiendo las bombas de protones de las células parietales, que son las responsables de liberar ácido clorhídrico. Positiva, este efecto permite que el ambiente dentro del estómago sea menos agresivo, algo especialmente útil cuando existe irritación o daño en la mucosa. Al disminuir la acidez. Positiva, se reduce la sensación de ardor y malestar que muchas personas experimentan en condiciones como el reflujo gastroesofágico. También ayuda a proteger el esófago del contacto constante con ácido. Positiva, evitando que el problema avance hacia complicaciones más serias. No se trata solo de aliviar síntomas, sino de modificar temporalmente el entorno interno para favorecer la recuperación. Positiva. En el caso de lesiones como las úlceras gástricas, este efecto es clave. Un nivel alto de acidez dificulta la cicatrización. Positiva, mientras que un entorno menos ácido permite que los tejidos se regeneren con mayor facilidad. Por eso, reducir la acidez no es solo un beneficio secundario, positiva, sino el núcleo del tratamiento en muchas situaciones digestivas. Sin embargo, positiva, este cambio en el equilibrio natural del estómago también implica que no debe mantenerse sin control durante largos periodos. El ácido gástrico cumple funciones importantes. Positiva, como la digestión de proteínas y la defensa contra microorganismos. Alterarlo de forma continua sin necesidad puede tener consecuencias. Positiva, por lo que su uso debe responder siempre a una indicación clara y supervisada. El omeprazol puede parecer una solución simple y eficaz, pero su uso prolongado no está exento de consecuencias. Positiva. Cuando se toma durante largos periodos sin una indicación clara, comienza a alterar procesos naturales del organismo que dependen de la acidez gástrica. El estómago no produce ácido por casualidad. Positiva, este cumple funciones esenciales en la digestión y en la defensa frente a microorganismos. Uno de los efectos más conocidos es la posible disminución en la absorción de ciertos nutrientes. Positiva.
Sustancias como la vitamina B12, el magnesio o el calcio necesitan un entorno ácido para ser correctamente absorbidas. Con el tiempo, positiva, esta reducción puede traducirse en déficits que no siempre se detectan de inmediato, pero que pueden afectar a distintos sistemas del cuerpo, desde el neurológico hasta el óseo. Positiva. También se ha observado que al modificar el pH del estómago se altera la microbiota natural, facilitando la proliferación de bacterias que normalmente serían eliminadas por el ácido. Positiva. Esto puede aumentar el riesgo de infecciones digestivas y desequilibrios que generan molestias persistentes. Además, el uso continuo puede provocar un efecto rebote. Positiva, donde el estómago produce más ácido al suspender el medicamento, generando dependencia funcional. No se trata de alarmar, positiva, sino de entender que ningún fármaco debería utilizarse indefinidamente sin una razón médica sólida. El beneficio a corto plazo es claro en muchas situaciones, positiva, pero mantenerlo sin revisión puede convertir una solución puntual en un problema añadido que pasa desapercibido hasta que aparecen sus consecuencias. El omeprazol puede influir en la absorción de la vitamina B12 cuando se utiliza durante periodos prolongados. Positiva. Este proceso no es inmediato ni positiva, pero ocurre porque la vitamina B12 presente en los alimentos necesita un entorno ácido en el estómago para liberarse correctamente de las proteínas a las que está unida. Positiva. Al reducir la acidez gástrica, este paso se vuelve menos eficiente y con el tiempo puede disminuir la cantidad que el cuerpo logra absorber. Positiva. La vitamina B12 cumple funciones esenciales en el organismo, especialmente en la formación de glóbulos rojos y en el mantenimiento del sistema nervioso. Positiva. Un déficit mantenido puede provocar síntomas como fatiga, debilidad, alteraciones neurológicas o problemas de concentración. Lo relevante aquí es que estos signos suelen aparecer de forma progresiva, positiva, lo que hace que muchas veces no se relacionen de inmediato con el uso prolongado del medicamento. No todas las personas desarrollan esta deficiencia positiva, pero el riesgo aumenta cuando el consumo se mantiene durante meses o años sin supervisión. Factores como la edad, positiva, la dieta o condiciones digestivas previas también influyen en cómo se absorbe esta vitamina. Por eso, en tratamientos largos, positiva, es habitual que se recomiende un seguimiento médico o incluso controles analíticos para detectar posibles alteraciones antes de que generen consecuencias más serias. Positiva. Este efecto no significa que el fármaco deba evitarse, sino que su uso debe ser consciente y ajustado a una necesidad real. Positiva. Entender cómo interactúa con procesos tan básicos como la absorción de nutrientes permite tomar decisiones más informadas y evitar que un tratamiento útil termine generando un problema silencioso a largo plazo. El omeprazol puede asociarse con un descenso en los niveles de magnesio cuando se utiliza durante largos periodos. Positiva. Este mineral es fundamental para múltiples funciones del organismo, incluyendo la actividad muscular, el equilibrio del sistema nervioso y el correcto funcionamiento del corazón. Positiva. La relación con el fármaco no es inmediata, sino progresiva y suele pasar desapercibida en las primeras etapas. El mecanismo tiene que ver nuevamente con la reducción de la acidez gástrica. Positiva. Aunque el magnesio se encuentra en muchos alimentos, su absorción depende en parte de las condiciones del sistema digestivo. Al modificar ese entorno, el proceso puede volverse menos eficiente. Positiva, especialmente en tratamientos prolongados o en personas con otros factores de riesgo. Cuando los niveles de magnesio disminuyen, pueden aparecer síntomas como debilidad, calambres musculares, positiva, fatiga o incluso alteraciones en el ritmo cardíaco en casos más avanzados. Lo complejo es que estos signos no siempre se relacionan de inmediato con el uso del medicamento. Positiva, lo que retrasa su identificación, no es un efecto frecuente en todos los casos, pero sí lo suficientemente relevante como para tenerlo en cuenta en tratamientos largos. Por eso, positiva, el uso continuado debe ir acompañado de supervisión médica que permita detectar posibles alteraciones y actuar antes de que se conviertan en un problema mayor. Positiva, el omeprazol puede influir en la forma en que el cuerpo absorbe el calcio, especialmente cuando se utiliza durante largos periodos. Positiva, el calcio presente en los alimentos necesita un entorno ácido en el estómago para disolverse correctamente y estar disponible para su absorción en el intestino. Al reducir la acidez gástrica, positiva, este proceso puede volverse menos eficiente, lo que con el tiempo podría disminuir la cantidad de calcio que el organismo aprovecha. Este efecto no suele ser evidente a corto plazo. Positiva, pero puede tener implicaciones importantes si se mantiene en el tiempo. El calcio es esencial para la salud ósea. Positiva y una absorción insuficiente de forma crónica puede contribuir a una disminución en la densidad de los huesos. Positiva. Esto se vuelve especialmente relevante en personas mayores o en aquellos que ya tienen factores de riesgo relacionados con el metabolismo óseo. Además,
Positiva, el equilibrio del calcio no depende solo de la ingesta, sino también de cómo el cuerpo lo procesa y lo retiene. Alterar uno de los factores clave, como el ambiente ácido del estómago, positiva, puede generar un impacto silencioso que no se percibe hasta que aparecen consecuencias más claras, como fragilidad ósea o mayor riesgo de fracturas. La positiva no significa que el medicamento deba evitarse cuando está indicado, sino que su uso prolongado debe ser evaluado con criterio. En algunos casos puede ser necesario ajustar la dieta. Positiva, considerar suplementos o realizar un seguimiento médico para asegurar que los niveles de calcio se mantengan dentro de un rango adecuado y evitar efectos no deseados a largo plazo. El omeprazol no es un fármaco pensado para utilizarse de forma indefinida sin control. Positiva, por eso requiere supervisión médica cuando su uso se prolonga. Aunque muchas personas lo toman por alivio rápido de síntomas como el reflujo gastroesofágico, positiva, lo cierto es que su indicación adecuada depende del diagnóstico, la duración del problema y la respuesta individual al tratamiento. Positiva. El seguimiento por parte de un profesional permite ajustar la dosis, definir cuánto tiempo es realmente necesario tomarlo y valorar si se puede reducir o suspender. Positiva. No todos los casos requieren el mismo enfoque, algunas personas necesitan tratamientos cortos, mientras que otras pueden requerir pautas más largas, pero siempre bajo evaluación. Positiva. Esta diferencia es clave para evitar un uso excesivo o innecesario. Además, la supervisión ayuda a detectar posibles efectos secundarios asociados al uso prolongado. Positiva, como alteraciones en la absorción de nutrientes o cambios en el equilibrio digestivo. A través de controles clínicos o analíticos, positiva, se pueden identificar problemas antes de que se manifiesten de forma evidente, lo que permite intervenir a tiempo. Positiva. También es importante porque muchos síntomas digestivos pueden tener causas distintas. No todo ardor o molestia requiere este medicamento. Positiva, y en algunos casos puede estar enmascarando un problema que necesita otro tipo de tratamiento. La valoración médica asegura que se esté tratando la causa real y no solo el síntoma. Positiva. Utilizarlo con criterio en el contexto adecuado y con seguimiento profesional. Positiva marca la diferencia entre un tratamiento eficaz y un uso que puede generar más inconvenientes que beneficios con el paso del tiempo.